Segundo de Corintios 13:1. Dice, esta será la tercera vez que los visite. Todo asunto se resolverá por el testimonio de 2 o 3 testigos. Ya lo he dicho antes, y como si estuviera presente, vuelvo a decirlo, aunque ahora me encuentre lejos, les digo a los que antes pecaron y a todos los demás, que en caso de volver, esta vez no seré indulgente. Ustedes buscan una prueba de que Cristo, quien no es débil con ustedes, sino que es poderoso en ustedes, actúa por medio de mí. Él, aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Y nosotros, aunque también somos débiles en Él, viviremos con el poder de Dios para el bien de ustedes. Examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. ¿Acaso ustedes mismos no se conocen? ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? A menos de que no hayan pasado la prueba. Entonces, nos encontramos en el último pasaje de la segunda carta a los Corintios. Y tenemos que ir viendo algún contexto y la historia de Pablo con su iglesia. Noten que voy a dar, dentro del contexto, voy a dar algunos datos de años. Y creo que es bueno que ustedes vayan sumando, vayan teniendo en cuenta los años en que se dio la historia de Pablo con la iglesia de Corinto. Así que vamos a ver un poquito la cronología, ¿no? Voy a hablar de Primera de Corintios, de Segunda de Corintios y de las cartas que no tenemos, pero que son mencionadas en estas cartas. Entonces, vamos a empezar con que Pablo visitó Corinto en su segundo viaje misionero y estableció ahí la iglesia alrededor del año 50. Tengan en mente esto, alrededor del año 50 después de Cristo, Pablo establece la iglesia en Corinto. Eso lo vemos en Hechos 18, del 1 al 17. No lo leemos, pero ténganlo en mente. Lo segundo que vemos son que Pablo escribió 4 cartas. La primera carta dice que él, mientras estaba en Éfeso, en el año 55, es decir, desde que fundó, ¿cuántos años son? 5. Entonces Pablo se entera de que hay muchos problemas morales dentro de la ciudad de Corinto. Ahora, fíjese en esto porque es importante de por qué Pablo termina su carta de esa manera. Son 5 años, hermanos, 5 años de una iglesia nuevita. En 5 años la iglesia está como muy en su primer amor, ¿no? Así como trabajando, así levantando, no sé, en devocionales, en estudios profundos. 5 años. La iglesia está todavía ahí en su primer amor. Pero Pablo se entera de que hay problemas morales dentro de la iglesia mediante la familia de Cloé. Esto lo encontramos en 1 Corintios 1:11, donde la familia de Cloé va con el chisme a Pablo y le dice, Pablo, ni sabes lo que está pasando en la iglesia de Corinto. Y le cuentan todos estos problemas morales y sexuales, espirituales que había en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo escribe una carta con instrucciones a los mismos, a la iglesia de Cloé, a la familia de Cloé. Y se refirió a esta carta como la carta anterior. En 1 Corintios 5:9 habla de que ya les escribí. Entonces se menciona una carta anterior. Esta carta no existe. O sea, la primera carta a los Corintios no existe, pero es mencionada en 1 Corintios. Entonces ya tenemos la primera carta que no tenemos nosotros, pero es mencionada en 1 Corintios. La segunda carta, Pablo escribió lo que nosotros conocemos hoy como 1 Corintios. En el año 55, o sea, inmediatamente después que escribió la carta anterior, o la llamada carta anterior, escribe la carta que nosotros tenemos como 1 Corinto. Y envía a Corinto a través de Timoteo. ¿Dónde vemos eso? 1 Corintios 4:17.
Esto como contestación a la carta de algunos miembros de la iglesia. Entonces, recapitulemos toda esta cronología. Pablo visita por primera vez a Corinto en el año 50 y establece la iglesia ahí con líderes y todo, y ancianos. Y 5 años después, la familia de Chloe, le dice a Pablo que hay problemas muy, muy fuertes en la iglesia. Y Pablo les escribe a la familia de Chloe unas instrucciones. ¿Y recuerden cómo se hacía esto? No era que la iglesia se reunía como en los domingos y tenían un tiempo definido, sino que cuando Pablo enviaba una carta, todos estaban así, haciendo sus cosas. Y venía alguien con la carta diciendo, ya ha llegado una carta de Pablo, ha llegado una carta de Pablo. Todos se reunían, se limpiaban, se bañaban, hacían todo lo posible, iban a donde se tenían que reunir, se leía la carta y después se iban a seguir haciendo lo que tenían que hacer. Entonces, esta es la primera carta que Pablo envía, que se leyó en la iglesia. La segunda carta, la que nosotros conocemos como Primera de Corintios, que es la segunda carta, le escribe como contestación por la carta de algunos miembros de la iglesia que le habían enviado a Pablo, preguntándole sobre el matrimonio, sobre el divorcio, sobre la familia, sobre el tema sexual. Entonces tenían muchas preguntas ellos, los miembros de la iglesia, y le envían una carta a Pablo y Pablo les contesta. Esa carta se llama la Primera de Corintios. En esa carta, Pablo nos va a revelar que la iglesia tenía muchos problemas, graves problemas, hermanos. Graves problemas, incluso en el área sexual. Pero graves. Usted recordará, hace años que vimos esto, incluso una persona estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre. Y la iglesia no hacía nada. Los miembros de la iglesia no hacían nada. O sea, a ese grado llegó el tema sexual. O sea, había graves problemas. El tema familiar, hermanos, este fantasma del divorcio, la crianza de los hijos, de que vamos a entregar a mi hija para que se case. Pablo dice, no hagan eso, porque no les digo que le casen, pero tampoco les digo que no le casen, porque, o sea, sean más sabios, contesta Pablo. Entonces, esas preguntas que tenían los miembros, Pablo le contesta en la primera carta de los Corintios, en el año 55. La tercera carta, la carta pastoral, no tuvo éxito porque es considerada la carta dolorosa o la carta severa. Entonces, en respuesta de Pablo a la segunda carta de Pablo, o sea, la primera de Corintios, es medio trabalenguas, pero espero que me entienda. Esto no ayudó mucho, de hecho, estimuló una gran rebelión contra la autoridad de Pablo. ¿Y saben por qué? Porque Pablo estaba apuntando a cosas muy fuertes, como el tema sexual, el tema de la familia, el tema del divorcio, el tema de la autoridad, el tema de cómo tenían que vivir en comunidad. Entonces eso estimuló una rebelión contra Pablo. Y Pablo hace una breve visita a la iglesia de Corinto, lo que se conoce como la visita dolorosa, una muy pequeña visita donde él tiene encuentro con los líderes de la iglesia, y la oposición viene por la cabeza de un líder. Un líder de la iglesia de Corintio se le para a Pablo. ¿Usted se imagina pararse a Pablo? La gente no tiene de respeto. Se le para un líder de la iglesia de Corinto a Pablo y empieza a discutir con él. Y le insulta y le habla, y toda la iglesia alrededor también apoya a este líder, y hay una rebelión. Entonces Pablo sale de Corinto muy afectado, con una profunda tristeza por lo que había sucedido, y envía una carta, la carta severa, una carta muy fuerte, una carta que nosotros no tenemos, pero hace mención en 2 de Corinto. Entonces, esta carta severa es enviada por Tito, y como estaban todos los aires muy elevados,
Pablo estaba muy preocupado por Tito porque si a Pablo se le levantó y toda la gente empezó a insultarle, ¿qué iba a hacer con un jovencito llamado Tito? Posteriormente Pablo pensaba, le van a lastimar o le van a matar. Así que le envía a Tito. Tito visita Corintio con la carta fuerte, esta carta severa, como un intento de reconciliar. Y es una carta muy fuerte, muy fuerte. Y mientras Pablo estaba ansioso de escuchar las noticias de Tito, pues él estaba en Troa y después se fue a Macedonia a esperar las noticias de Tito, porque Tito no aparecía. Y si Tito no aparecía, pobre Tito. Entonces Pablo estaba de un lugar a otro buscándole a Tito, porque Tito no aparecía, le preguntaba de ciudad en ciudad, ¿dónde está Tito? ¿Dónde está mi Tito? Y no aparecía, pero después apareció y Tito le dice que la iglesia recibió muy bien la carta, que hay muchos hermanos que se arrepintieron, que tomaron cartas en el asunto de pecados muy fuertes y que todo estaba mejor. Que el líder que se le había levantado a Pablo había sido puesto en disciplina. Pablo en 2 de Corintios dice, ya entendió, o sea, ya quítenle la disciplina, dice, porque ya entendió, por favor, ya quítenle la disciplina. No vaya a ser que le ponga más triste. Eso menciona en 2 de Corintios. Entonces la iglesia estaba abierta a la asistencia de Pablo y deseosa de tener otra vez amistad con Pablo. La cuarta carta, Pablo responde con una cuarta carta llamada 2 de Corintios. La que nosotros conocemos como 2 de Corintios es la cuarta carta. O la tercera. Cuarta carta. Esto lo escribió en el año 56 al 57. Otra vez, carta que nosotros conocemos como 2 de Corintios. Entonces, ya hacen cuenta cuántos años más o menos tenía esta iglesia. Muy bien, me encanta. Como 7 años tenía esta iglesia. Una iglesia muy joven. Una iglesia adolescente. Y los padres que han tenido adolescentes saben lo que es tratar con adolescentes. Exactamente igual. Era una iglesia adolescente. Aquí también tenemos adolescentes de 40, 50 años, que es complicado tratar con ellos. ¿Qué más vemos? Vemos la tercera visita de Pablo y segunda de Tito. Pablo hizo una última visita a Corinto, esto lo vemos en Hechos 20, durante la cual consolidó su amistad, su relación con la iglesia de Corinto, y también hace la oferta de la misión de la iglesia. ¿Cuál era la misión de la iglesia? Ir y predicar el evangelio. En esta estancia en Corinto, Pablo probablemente escribió la carta que nosotros la conocemos como Romanos. Ahí tienen otra idea. Él envía a Tito de nuevo a ellos con 2 amigos. Así que se piensa que esta segunda visita de Tito no fue tan agradable, pues había todavía un grupo que menospreciaba la autoridad de Pablo y todavía estaba un poquito rebelde. Tengan en cuenta todos estos aspectos y notará el por qué Pablo termina diciendo, examínense ustedes. Entonces, resumiendo, Pablo visitaría 3 veces a los corintios, escribiría por lo menos 4 cartas, de las que sabemos 2, primera y segunda de Corintios, y realmente es la segunda y la cuarta carta. Tito visitaría 2 veces a Corintios por mandato de Pablo, la primera para llevar la carta severa y la segunda por mandato de Pablo para que se arreglen algunas cosas que nosotros no sabemos, hermanos, no tenemos ni idea de qué se trató en la segunda visita de Tito por mandato de Pablo, pero sabemos que existió esta visita. Posiblemente algunos expertos dicen que esta visita de Tito no salió muy bien, pero todo queda en teoría. Entonces, la historia de Pablo con la iglesia de Corintio nos aclara un poquito del por qué Pablo termina diciendo esto.
Segunda de Corintios 13:5. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos sin duda. Saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Entonces, había un fluctuar en la vida de los corintios. A veces estaban bien, a veces se arrepentían, a veces cambiaban su vida, pero luego te encuentras con que tenían graves problemas familiares, sexuales, matrimoniales, temas doctrinales, temas de liderazgo. Entonces era una iglesia con creyentes que iba a veces estoy bien, a veces estoy mal, a veces estoy bien y a veces estoy mal. Esa es la historia de Corintio. Y yo me preguntaba, ¿acaso esa no es nuestra historia? Que a veces dices, a veces estoy bien, a veces estoy mal. A veces tengo problemas en el matrimonio y a veces estoy bien en el matrimonio. A veces tengo problemas en cosas que no entiendo en la Biblia y me rebelo. Tengo problemas con la autoridad y le digo al pastor, no me gusta cómo se viste. Pero a veces me cae bien. Entonces voy en eso de a veces sí, a veces no. Salgo de la iglesia y sigo siendo la misma persona. Salgo de la iglesia y me encuentro que todavía tengo problemas con mis familiares, todavía tengo problemas con mis vecinos. Mis vecinos me caen mal, pero en la iglesia estoy bien. Tengo problemas en el área sexual, tengo problemas en el área matrimonial, tengo problemas en el tema de divorcio, tengo problemas en el tema de liderazgo, tengo problemas en cómo enfrentar la vida, tengo problemas en cómo me relaciono con los hermanos, pero a veces estoy bien. Entonces, esa es la historia de Corinto con Pablo. Algunas razones por las que Corinto era así es que Corinto era una iglesia, hermanos, que era muy inmoral, muy inmoral, porque la ciudad era muy inmoral. Para hacerles el cuento corto, Corinto estaba en medio de dos puertos de navegación. Entonces, eso hacía que venían muchas filosofías, doctrinas, pensamientos, estilos de vida. Estaban rodeados con muchas de esas cosas. Es como si Corinto viviera en TikTok. Así. Usted se mete en TikTok y notará que es Corinto. Es un montón de cosas ahí. Que es que ven videos de que hay ovejitas dando la vuelta y dicen, ya se acerca el fin del mundo. Bueno, es como una red social Corinto, porque había un montón de cosas ahí y todos estaban influenciados por eso. Así que la iglesia, como la ciudad, era una iglesia bastante inmoral. A pesar de que habían escuchado el verdadero evangelio. Entonces, una de eso era la situación. Pero otra era los falsos maestros que estaban dentro de la iglesia de Corinto. Que estaban influenciados, obviamente, por todo lo que circulaba alrededor. Entonces, eran los falsos maestros. Y si usted se acuerda, en 2 de Corintios, Pablo les dice, se les pone al mismo nivel y dice, pues, si ellos hablan como tontos, yo también voy a hablar como tonto. Así que permítanme hablar un poquito como tonto, dice. Y Pablo dice, pues, si ellos dicen que tienen esto y tienen aquello y que hablan bien, pues dicen, yo también permítanme hablar de lo que es importante. Pero Pablo habla desde otro punto de vista, ¿no? Desde lo que le faltaba, no de lo que le sobraba. Entonces eran los falsos maestros de aquellos que se creen que son buenos, que son santos. Otra razón sería que algunos realmente no habían entregado su vida a Cristo dentro de la iglesia, escuchando predicaciones, escuchando lo que decía Pablo. ¿Quién no se convierte escuchando a Pablo? Bueno, dentro de la iglesia había personas que no habían entregado su vida a Cristo. O sea, no eran salvos, hermanos. Aunque ellos pensaban que sí eran salvos. A esas razones, agréguenle el hecho de que los líderes de la iglesia
eran el problema. O sea, no solo eran parte del problema, eran el problema. Los líderes de la iglesia, los que se supone que deberían tener bien su matrimonio y todas las cosas en orden, la crianza de los hijos, bueno, es como se llevan con los demás. Ellos eran el problema. ¿Por qué le pegan? La crianza de los hijos. Ellos eran el problema. Entonces los líderes y los miembros de la iglesia eran también indulgentes, o sea, comprensivos con el pecado. Ellos decían, hay un miembro en la iglesia que se está acostando con su madrastra. Y ellos decían, cosa de jóvenes, ¿no? Cosa de jóvenes. Ya le va a pasar. Y eran así como comprensivos con el pecado y dejaban pasar este tipo de cosas. Otros decían, se está divorciando la gente por ahí y por allá. Cosa de parejas, ¿no? Ellos sabrán. Tenían problemas en el matrimonio. Es que cosa de mujeres, ¿no? Y tenían este problema y tenían de ser comprensivos con el pecado y dejaban pasar todas estas cosas. Y los líderes eran los primeros que hacían todo esto. Incluso un líder se levantó contra Pablo y todos le apoyaron a este líder y le insultaron y decían, Pablo chiquitito y habla así suavecito y a veces tartamudea, gracias, me pasó lo mismo. A veces no lee bien, no predica como estos grandes maestros que tienen oratoria. Y le insultan a Pablo. Entonces, los líderes era el problema. Según Corintios 13:2 dice, y puse sobre aviso a los que andaban en pecado cuando estuve allí durante mi segunda visita. Ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás, tal como lo hice antes. Y la próxima vez que los visite, no tendré compasión de ellos. Entonces, Pablo explica todo esto de por qué era suave con ellos. Pero eso ya lo prediqué. Dicho todo esto, quiero ver con ustedes el bosquejo. La llamada segunda carta a los Corintios, que es la cuarta carta que Pablo le está enviando, está dividido en 4 partes. La primera es la introducción del capítulo 1, del 1 al 11, creo que está ahí. La segunda es el ministerio y defensa de Pablo, el versículo 12 hasta el capítulo 7, 16. La tercera es la exhortación para que se cumpla la ofrenda, y usted recordará, ahí hace una pausa diciendo, me olvidé de ustedes, no, me olvidé de esto. Acuérdense que ustedes prometieron dar una ofrenda a Jerusalén, todavía no la han dado. 2 años prometiendo que van a dar una ofrenda y no la han dado. Entonces hace una pausa ahí, y esto es en capítulo 8 hasta el 9:15. Y la cuarta división está hablando de la restitución del apostolado de Pablo, el capítulo 10 hasta el capítulo 13. En esta sección usted escuchó que Pablo se volvió loco. Muy personal se volvió Pablo. Iba como poquito a poquito volviéndose más y más loco. Y él habla del por qué empieza a hablar así. Él dice que se ve como un padre que ha criado a una doncella, pero esa doncella se está yendo con alguien que no es cristiano, con un barbaján. Entonces él dice, yo crié a esta doncella, hablando de la iglesia, para entregárselo a Cristo como esposa. Pero esta doncella, esta adolescente, se enamoró de un rockero, de un reggaetonero, y dijo, este me gusta más. Y no se enamoró de un cristiano. Entonces Pablo dice, me siento así porque yo le crié para que se vaya con un cristiano. Corte comercial, hermanos, no sé si es un chiste del Señor, pero enviarme una mujer, sabiendo que va a ser hija de pastor, y algunos pueden decir, yo tengo un hijo, ahí hagamos planes. No, porque yo conozco a ustedes. Corte comercial, hermanos. ¿En qué iba? Sí. En el capítulo 13 vemos que Pablo ya se
se calma un poquito. No sé si alguien estaba alrededor y dijo, ya, Pablo, cálmate un poquito. Y le dio un zape a Pablo, porque era chiquito. Pero Pablo se calma un poquito y menciona esto. Versículo 5, capítulo 13. Examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos, o acaso ustedes mismos no se conocen. ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? A menos de que no hayan pasado la prueba. Pablo dice, no me examinen a mí, porque recuerdan que le estaban juzgando a Pablo de, tú eres chiquitito, tú hablas suavecito, tú no sabes de las cosas de la vida. Tú no eres casado, ¿qué vas a saber del matrimonio, Pablo? Todo eso le hablaba. Tú eres tartamudo, te trabas. ¿Qué vas a saber tú de oratoria, de los grandes maestros? Y Pablo les dice eso. Oigan, examínense en ustedes, no a mí. Y la realidad es que es fácil juzgar el trabajo de los demás, pero el tema aquí es, ¿y ustedes? Examínense en ustedes, no me examinen a mí. Eso es lo que dice Pablo. Lo que está diciendo Pablo es muy fuerte porque Pablo les está preguntando, oigan ustedes, ¿son verdaderamente cristianos? Tengan en mente esto, tú puedes asistir a la iglesia, pero también puedes estar fuera de la salvación. Tú puedes decir que eres cristiano, pero también puedes estar fuera de la salvación. Al final solamente tú sabes cómo está tu relación con Cristo. Cuando tú oras por los alimentos, solo tú sabes lo que sientes. Tú puedes orar y llorar y decir, Señor, gracias por los alimentos, pero solo tú sabes cómo está tu relación con Cristo. También puedes hacer una oración así sumamente simple y tener una relación fuerte con Cristo, pero solo tú sabes cómo está tu relación con Cristo. Solamente tú sabes cómo Cristo afecta todas las áreas de tu vida. Solamente tú. Versículo 5. Pónganse a pensar en su manera de vivir, dice la traducción del lenguaje actual. Y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad es porque Él no está en ustedes. Entonces, antes de terminar, quiero mencionar algo importante, hermanos. Recuerden que nosotros tenemos la manía de juzgar a los demás, de juzgar su trabajo, de juzgar su vida. Pero Pablo les dice, oigan, examínense ustedes. Examinen del por qué tienen tantos problemas en el matrimonio. ¿Por qué tienen tantos problemas en lo familiar, en la crianza, en puntos muy importantes acerca de la doctrina, en el tema del liderazgo, en el tema de sujeción, en el tema del trato a los demás? Hoy en la mañana acabamos de leer un texto en Filipenses. Si usted se acuerda, usted leyó, ahí dice, trátense a cada uno como superiores. Y uno puede decir, no, ¿cómo va a ser esta persona superior a mí? Trátense a cada uno como superiores, como lo hizo Cristo. Solo usted sabe todo esto. Así que antes de terminar toda la carta y de cerrar todo el capítulo con Corintios, Pablo dice esto, versículo 11. Amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez. Anímense unos a otros, vivan en paz y armonía. Entonces Pablo le dice, oigan, examinen si su fe es genuina, si su cristianismo es genuino. Ustedes pueden estar aquí y decir, sí, amén, pero solo ustedes saben cómo está su vida. ¿Por qué pelean como pelean? ¿Por qué tienen problemas como tienen problemas? ¿Por qué no reaccionan bien? ¿Por qué no crían a sus hijos bien? Y claro, alguien puede decir, no, es que es el trabajo, es el pastor que me hostiga, es la iglesia, es todo. Pero Pablo dice, oigan, no juzguen eso, juzguen a ustedes.
Porque el cristianismo afecta a todas las áreas de la vida. Pablo está botando una bomba ahí, diciendo, oigan, ustedes son cristianos. Verdaderamente son cristianos ustedes. O sea, son salvos ustedes. Así que vamos a ir viendo el pasaje. Y usted ha escuchado todo esto, pero quiero que tenga en su mente esto de, Señor, ¿qué quieres decirme hoy con este pasaje? Pablo empieza con, examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. O sea, vean si son cristianos, en pocas palabras. Y continúa con esto, versículo 6. Yo espero que ustedes se den cuenta de que nosotros sí pasamos la prueba. Otra vez, ustedes son el problema, no nosotros. Nosotros ya pasamos la prueba. ¿Cuáles son las pruebas? Miren mis cicatrices. Estamos listos para morir. Ustedes ven si tienen el problema. Dice la Nueva Traducción Viviente, versículo 6. Al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros hemos aprobado el examen de la autoridad apostólica. Pablo les dice, cuando ustedes examinen, van a notar algo muy interesante. Y es que si hacen bien el examen, van a notar que nosotros sí pasamos el examen. Y son ustedes los que no pasaron el examen. Es decir, ustedes hablan mal de nosotros, pero en realidad son ustedes los que no pasaron la prueba. La pregunta es, ¿qué prueba? La prueba de saber si Cristo está entre ustedes, si Cristo le está afectando, si Cristo está transformando todas las áreas de su vida. Todas las áreas de la vida incluye sexualidad, crianza, autoridad, familia, matrimonio, todas las áreas de la vida. Si Cristo no está afectando esto, entonces examínense ustedes, porque algo está pasando. ¿Cómo van a decir que van a la iglesia y después tener problemas en el matrimonio? No tiene ningún sentido. ¿Cómo van a decir, escucho palabra del Señor en 1 Corintios, donde habla del matrimonio y del amor y todo eso, y van a la casa y siguen teniendo problemas? Oigan, algo no está cuadrando. Y después van a la iglesia y dicen, no, la culpa es de ellos. O la culpa es de mi esposo o de mi esposa. Algo no está cuadrando. Porque si Dios te está afectando en todas las áreas de tu vida, deberías mostrar eso. Pero si todavía tienes problemas, entonces algo no está cuadrando aquí. Examínense ustedes si ustedes son el problema. Y antes de continuar, recuerden que el que está diciendo esto es Pablo, y no usted y no yo. Tengan en mente esto porque es importante. Continuemos, versículo 7. Y si pedimos a Dios que ustedes no hagan nada malo, no es para demostrar que nosotros pasamos la prueba, sino para que ustedes hagan lo bueno, aun cuando parezca que nosotros no pasamos la prueba. Entonces, hay que recordar toda la historia de la iglesia de Corinto, cómo Pablo fue juzgado y menospreciado, y cómo Pablo fue insultado. Y Pablo les dice, posiblemente el problema no sea yo, el problema sean ustedes. Así que si nosotros les pedimos a ustedes que hagan lo bueno, no es porque nosotros hemos pasado la prueba y digamos, o nos estemos exaltando o nos estemos orgulleciendo de que ya hemos pasado la prueba, sino que simplemente queremos que ustedes estén bien. O sea, que estén bien. Entonces, si alguien les llama la atención, no es porque dice, oh, se quiere poner como alguien que sabe, como alguien santo, ¿no? Sino que es para que ustedes estén bien, es lo que dice Pablo. Entonces, y es que podemos culpar al mundo, o a todo el mundo, podemos culpar a la vida, podemos culpar a los padres, podemos culpar al esposo, a la esposa, a los hijos, este hijo que me diste, Señor, llévatelo. Bueno, no, llévatelo al colegio. ¿No? Podemos culpar a la suegra, esta suegra que crió mal a su hija. Podemos culpar al suegro, podemos culpar al jefe, este jefe que no me deja trabajar bien, que no me deja expresarme bien, que no me deja evangelizar a mis compañeros. Este jefe malo.
Podemos culpar a un hermano de la fe, es decir, este hermano me cae mal porque es así, porque es casado, porque no se comporta, porque tiene problemas en el matrimonio y cómo voy a estar con esa persona. Podemos culparle a ellos. Puedes culparle al pastor. ¿Qué quieres? Bueno, si lo hacen. Pero puedes culpar a todo el mundo, como quieras. Pero Pablo le dice, oigan, si ustedes hacen bien el examen van a notar algo. Nosotros sí pasamos la prueba, ustedes no. O sea, el problema no se irá de tu vida, porque ustedes son el problema. Así que puedes culpar a todo el mundo de que no hizo bien el trabajo como cabeza, ¿no? Como esposo. No hizo bien esto. Los hijos son así. El trabajo, la vida, la pobreza, las deudas. Puedes culpar a todo el mundo, pero el problema no se va a ir de ti, porque tú eres el problema. Versículo 8. Nosotros nada podemos hacer contra la verdad. Y dice Pablo, esta es la verdad, muchachos. Nada podemos hacer, sino a favor de la verdad. Por eso nos alegramos de que nosotros seamos débiles y ustedes fuertes, y hasta oramos para que ustedes sean perfectos. Nueva Traducción Viviente dice, pues no podemos oponernos a la verdad. ¿Cuál es la verdad? El problema no se va a ir de ustedes porque ustedes son el problema. Más bien siempre debemos defender la verdad. Nos alegramos de parecer débiles si esto ayuda a mostrarles que ustedes en realidad son fuertes. O sea, Pablo está diciendo, ustedes pueden insultarnos y ¿saben qué? Nos alegramos de eso, porque si eso ayuda para que ustedes entiendan y se vuelvan más fuertes, chévere. Insúlteme todo lo que quieran. Dice, nuestra oración es que lleguen a ser maduros. Y aquí vemos el corazón de Pablo, ¿no? Pablo no le importa que lo menosprecien, que lo insulten, que digan, este es el culpable. ¿Por qué no me dijo que el matrimonio era así? ¿Por qué no me dijo los deberes de la esposa? ¿Por qué no me dijo los deberes del esposo? ¿Por qué me está presionando a entender una vida santa? Él no sabe mi vida. Ustedes pueden culpar lo que sea. Pero si eso les ayuda para que ustedes se fortalezcan, Pablo está diciendo, oigan, sigan haciéndolo, no hay problema. ¿Cuál es la verdad, hermanos? La verdad es que puedes enojarte y culpar a todo el mundo, pero el pecado es tuyo. El pecado no es mío, el pecado es tuyo. La falta de sujeción, la falta de que tu carácter, ay, que mi carácter es así, ay, que soy así. Bueno, puedes culparme de todo lo que quieras, el pecado es tuyo, no mío. Tú examínate. Y cuando te examines vas a notar algo, y yo estoy bien, y tú estás mal. Visto desde el lado de Pablo, al final, que te digan todo esto, o sea, que el problema es tuyo y no de Pablo, hermanos, debió ser muy, muy, muy duro escuchar. Y creo que es duro. No sé ustedes, ¿qué piensan? Versículo 9. Por eso nos alegramos de que nosotros seamos débiles y ustedes fuertes, o sea, que nos insulten, que nos digan de todo. Hasta ahora oramos para que ustedes sean perfectos. Por eso les escribo ahora que estoy lejos, para no ser severo cuando esté entre ustedes, ciñéndome a la autoridad que el Señor me ha dado, que es para edificar y no para destruir. Así que tengan en mente esto. Cuando Pablo habla del pecado de los corintios, no es para destrucción, sino para edificación. Es decir, cuando alguien te dice, oye, estás mal, no es un problema, no es para que tú digas, oye, qué feo, no me gusta escuchar esto, sino es para edificación. Porque tranquilamente Pablo hubiera llegado a Corintios y con la autoridad que tenía de Cristo, es Pablo, hermanos. Por eso le decía, no es uno de nosotros, es Pablo el que tenía esta autoridad apostólica muy clara. Incluso se enfrenta a Pedro, enfrentarse a Pedro. Se enfrenta a Pedro, se enfrenta a todo el concilio en Jerusalén y él tenía razón. Ese es el Pablo que está hablando. Y él dice, les estoy hablando suavecito, tratando de que cuando yo vaya, pues no me hagan tener ires y les diga las cosas como son, porque tenía las cosas muy, muy claras. Y él podía decirles lo que son. Y ¿saben qué? Hace tiempo hice un pequeño ejercicio, que también quiero hacer este mismo ejercicio con algunas parejas. Y había una pregunta que teníamos que responder y es,
¿qué cambiaría de usted? Mi respuesta fue, y mi respuesta sigue siendo, hermanos, sé que algunos dicen que puedo ser bastante severo y recto en muchas cosas, pero ¿saben qué? ¿Qué cambiaría de mí? Quiero ser más severo. Es algo que no me gusta de mí, que no soy tan severo como debería ser. Me gustaría cogerles a las parejas y decirles, oye, ustedes no son salvos. No son tan inteligentes como piensan, no lo saben todo. De hecho, creo que tienen un problema grave. Y ustedes no me van a escuchar decir eso. Me van a escuchar decir, hermanos, háganme caso, o sea, obedezcan. El problema es la obediencia. Y me van a escuchar de esa manera, pero a veces quisiera decirle, no eres salvo. Despierta y dale un par de cachetadas y decirle, no eres salvo, el problema es la salvación. Ese es tu problema. No es que tengas problemas con el mundo, no es que el mundo te cayó y con un montón de problemas, no es el problema de tu carácter, el problema es que no eres salvo. Me encantaría decir eso. Pero les digo suavecito. Pero sí, es una de las cosas que no me gusta de mí. Me gustaría ser más claro con la gente y decirles, oye, tu problema es que no tienes salvación. Ese es tu problema. Tú dices que estás sirviendo, tú dices que vas a la iglesia, tú dices que tienes 40 años de cristiano. El problema es que tú no eres salvo. Ese es tu problema. Pero dice, no, es que tengo problemas con tal persona, es que no puedo ser maestra, no puedo ser maestro del bien. Tengo problemas con mis emociones, tengo problemas con tal persona, tengo problemas en el matrimonio, no arreglo mis cosas. Pero amo a Cristo. ¿Cómo me gustaría cogerle y decirle, oye, el problema es que no eres salvo y que estás perdiendo tu vida y te estás yendo al infierno? Porque hay evidencias muy claras en cuanto a la salvación y eso afecta a toda tu vida. Y no me puedes decir que es un proceso, no, que estoy en proceso. No me puedes decir esto porque yo creo que la gracia de Dios transforma toda tu vida. Yo creo eso. Así que me gustaría decirles y darles no eres salvo. Y me gustaría cogerles a unos padres y decirles, ¿sabes qué? Tu hijo tampoco es salvo. Porque ese es el problema. Pero Pablo dice, pues les voy a escribir muy suavemente. A pesar de que tengo la autoridad de decirles todo esto, les voy a decir suavemente. ¿Para qué? Para que ustedes puedan decirme, para que ustedes me puedan decir todo lo que quieran, insultarme, menospreciarme, pero si eso ayuda a que ustedes se fortalezcan, gloria a Dios. Así que Pablo, teniendo la autoridad de ser muy severo, no quiso serlo por amor a los corintios. Versículo 10. Por eso les escribo ahora que estoy lejos, para no ser severo cuando esté entre ustedes, ciñéndome a la autoridad que el Señor me ha dado, que es para edificación y no para destrucción. Por eso Él se vuelve más tierno con ellos para que ustedes, para que los hermanos de Corintios sean salvos. Tierno, para que no les diga las cosas que deberían realmente escuchar. Continuemos, versículo 11. Por lo demás, hermanos, regocíjense, perfecciónense, consuélense, sean de un mismo sentir y vivan en paz. Y el Señor de la paz y del amor estará en ustedes. Nueva traducción viviente dice, amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez, anímense unos a otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Ahora, fijémonos que después de haber defendido su autoridad y apostolado, Pablo le dice, hermanos. Pequeño detalle, hermanos, es importante porque Pablo les está diciendo, oigan, yo soy apóstol y mi apostolado ya ha pasado la prueba. Yo soy apóstol, yo tengo autoridad aunque ustedes no crean que tenga autoridad. Y después les dice, hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que se está poniendo al mismo nivel que todos. A pesar de que yo tengo autoridad, sigo siendo su hermano. Por eso, hermanos. O sea, yo soy como ustedes. Hermanos.
Tres cosas que está diciendo Pablo a sus hermanos. La primera es regocíjense, o sea, tengan gozo, traten de estar contentos. Versículo 11. Eso es todo, queridos hermanos. Me despido de ustedes pidiéndoles que estén alegres. Esto me encanta, hermanos, porque las personas suelen fijarse en los problemas y no en las bendiciones. Yo había hablado de esto, pero, ay, es que tengo tantos problemas con mis hijos. Ustedes no saben por qué no han tenido hijos. Ay, que el dinero, que el tiempo. Oye, me gustaría, oye, tienes un hijo. ¿No es una bendición eso? Tienes trabajo, tienes vida, tienes salud. ¿Por qué te quejas? ¿Por qué estás triste? No lo entiendo. Hay gente que sufre buscando trabajo y tú diciendo, uy, es que mi jefe. No le entiendo. Ay, es que ustedes no saben el problema de tener hijos. Oye, tienes hijos. ¿Sabes cuánta gente anda buscando tener hijos? Y tú te quejas de los hijos. Fíjate de cosas. O sea, se suelen fijar en los problemas y no en las bendiciones. Tienes salud. Eres inteligente, no te falta nada. ¿De qué te quejas? Todas las cartas que vemos de Pablo no fue para que todos se detuvieran en los problemas, sino para que estuvieran alegres. Hoy tienes todavía oportunidad. Alégrate. Si al examinarte, miren, incluso si al examinarte tú notas que el problema eres tú, alégrate, porque ¿sabes qué? Dios te está revelando algo que no revela a muchos. Porque muchos se ciegan y dicen, no, el problema es él, el problema es ella, el problema es el mundo. El problema son mis padres que no me comprenden porque soy otaku. Y no entienden porque no somos... Oye, el problema eres tú. Pero si te examinas y dices, oye, yo creo que tengo ese problema, alégrate porque Dios te está revelando, te está abriendo los ojos. Alégrate porque el Señor te está diciendo, todavía hay tiempo, todavía hay oportunidad. La segunda cosa es, perfecciónate, o sea, camina hacia la madurez. Versículo 11. Eso es todo, queridos hermanos. Me despido de ustedes. Primero, que estén alegres. Segundo, que traten de ser mejores y que alcancen la madurez. O sea, la meta, hermanos, es la perfección, es la madurez. Es lo que Pablo está diciendo. O sea, maduren, hermanos. Maduren. Ya tienen 30 años, ya maduren. Yo, lo habíamos conversado con Marty, pero a mí me preocupó una vez cuando... porque nosotros no peleamos. No peleamos. Han sido contadas peleas, pero aún así hemos tratado de ya, cálmate uno mismo, ¿no? He sido contadas y yo me estaba preocupando porque dice que es natural que los matrimonios peleen. Bueno, nosotros no peleamos, así que somos innaturales. Annaturales. No somos naturales. Entonces me estaba preocupando porque algo deberíamos estar ocultando si no estamos peleando. Tal vez no estamos diciendo lo que tenemos que decir. Tal vez estamos guardándonos las cosas. Entonces, posiblemente eso sea parte de no pelear. Pero saben que después de estar conversando, yo llegué a una conclusión. Hermanos, yo ya tengo más de 30 años. No puedo estar actuando como niño. No tengo 15 años para andarle diciendo, oye, ¿con quién estás hablando? A veces lo digo, pero es por molestar. O, ¿dónde estás? Hablando de tonterías, hablando del dinero, de yo soy el mejor, yo gano más. Hermanos, tengo más de 30 años. Yo no soy un niño. Así que las cosas hay que resolverlas con madurez. O sea, si me enojo, bueno, lo digo. Si no me enojo, pues también lo digo. Oye, no estoy enojado, todo está bien. Pero es que ya no tenemos 15 años, 12 años. Y hay que actuar con madurez, hay que tomar las cosas con madurez. Aún las cosas que no son difíciles, que a veces traen tormenta, bueno, hay que tomarlas con madurez. Y por eso no peleamos, porque tomamos las cosas con madurez, porque las hablamos, las decimos.
Así que la meta es la perfección y la madurez. Usted ya no tiene 15 años. Hable serio. ¿Cómo va a estar teniendo problemas con alguien en la iglesia y fuera de la iglesia? Déjese de cosas. ¿Cómo va a estar teniendo problemas con sus hijos adolescentes? Usted no es un adolescente, es un adulto. ¿Cómo no va a saber cómo manejar eso? Si tiene al Espíritu de Dios. No tiene ningún sentido. Así que a veces me gustaría decirle, déjate de cosas, ya eres viejote, ¿no? Como decía mi mamá. Déjate de cosas. ¿Cómo no vas a arreglar tus problemas matrimoniales? La meta es la madurez. Sean maduros. Tercero, consuélense los unos a los otros. Versículo 11. Y eso es todo, queridos hermanos. Me despido de ustedes, pidiendo que estén alegres. Segundo, que traten de madurar, que sean mejores. Háganme caso, dice. Y la palabra ahí es, confórtense, anímense, oren los unos por los otros. Dejen de hacer lo malo. O sea, consuélense los unos a los otros. ¿Qué van a estar diciendo? Oh, esa persona tiene un problema en el matrimonio. Ay, tal vez no es cristiana. Oye, ve, levántale, haz algo. Por lo menos ora por esa persona. Déjate de cosas. O sea, ya no eres un niño. Ora por esa persona. Trata de ayudar. No te metas en lo que no te han llamado, pero trata de ayudar. Sea de bendición. Tengan el mismo sentido. Consuélense los unos y los otros. Cuarto, tengan el mismo sentir. No se está hablando de tener no nos está hablando de tener el mismo sentimiento, sino el mismo sentir, que hace referente a la mente. Piensen de la misma manera. Si todos nosotros pensáramos en madurar, hermanos, ¿cuántas cosas nos quitaríamos? ¿Cuántos problemas nos quitaríamos? Si todos actuáramos con madurez. Tengan la misma mente, o sea, maduren, crezcan. Esta versión lo menciona de esta manera. Traducción del lenguaje actual dice: esto es todo, queridos hermanos. Me despido de ustedes pidiéndole que estén alegres. Traten de ser mejores, hagan caso, pónganse de acuerdo unos con otros. O sea, ¿en qué vamos a actuar? Vamos a actuar en expandir el evangelio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Viviendo nosotros bien. Que diga la vecina, ay, ese matrimonio, qué hermoso. No discuten. ¿Por qué? Porque ya no son personas de 15 años, sino que cojan las cosas y lo aclaran muy bien. No tienen problemas con los hijos, sabiendo que los hijos son difíciles en la adolescencia, que se creen otakus, reggaetoneros, raperos, rockeros, no sé, expertos en música, expertos en videojuegos, expertos en tecnología, y piensa que los demás no somos tan inteligentes como ellos. Aún así, estos padres les tienen en sujeción, muy bonitos, muy guapos, muy chéveres. Entonces uno dice, yo quisiera ser como ellos. Y se pónganse de acuerdo en todas las decisiones que deben tomar, es lo que significa tengan el mismo sentir, y lo que van a hacer, que sea para mejor. Esa es la traducción de tengan un mismo sentir. ¿Y para qué deben ponerse de acuerdo? Hermanos, para que vivan en paz y estén tranquilos. Versículo 11. Eso es todo, queridos hermanos. Me despido de ustedes pidiéndoles que estén alegres, que traten de ser mejores. Háganme en caso, pónganse de acuerdo en todo con otros y vivan tranquilos. Entonces, todas estas cosas no son fáciles. Tienen grandes beneficios, pero no son fáciles porque hace falta más que decirlo y aprenderlo. Tú tienes que actuar. Tú tienes que entender y examinarte a ti mismo. Cuando estés peleando y quieras reaccionar como reacciona el mundo, tú dices, oye mundo, yo ya no tengo 15 años, yo no puedo estar actuando, ni gritando, ni levantando la voz, ni diciendo tú eres el culpable. Yo soy una persona madura, Dios me transformó, Dios encaminó mi vida,
tocó todas las áreas de mi vida, entonces voy a actuar de la manera correcta, con madurez. Suena bonito todo esto, pero no es fácil, porque a veces la gente no quiere madurar. ¿Y saben por qué pasa eso? Adivinen. Ahí lo dejo en su imaginación, porque la gente sigue teniendo problemas. Aunque yo lo dije, ¿no? Versículo 11, estén alegres, traten de ser mejores, hagan caso, pónganse de acuerdo con unos con nosotros, vivan tranquilos, y el Dios que nos ama y nos da paz estará entre ustedes. Y así se despide Pablo y termina su carta. Versículo 12, salúdense los unos a los otros con un beso. Algunas traducciones dice ósculo. Ya hablamos de eso, hermanos. Aquí no somos judíos, no nos vamos a besar entre hombres. Pero ahí dice, bésense. Tengo un beso santo entre ustedes. Hoy sería, hermanos, désense un abrazo sincero, no cualquier abrazo, un abrazo santo, un verdadero abrazo, no de ese de abrazo incómodo que yo sé sentir, hermanos. Es más porque a mí no me gusta el contacto físico, pero en serio sí les aprecio mucho. Pero désense en ustedes un abrazo, un verdadero abrazo. No un beso, ni un ósculo, un abrazo para el día de hoy. O sea, ámense entre ustedes. En serio, desen un abrazo santo. Versículo 13, todos los santos los mandan saludos. Es decir, no están solos, eso es todo. Toda la iglesia pasa por lo mismo, tranquilos, no están solos. Nosotros también hemos pasado por eso, estamos orando por ustedes. Eso es lo que dice Pablo. Versículo 14, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. 3 bendiciones, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Si alguien habla de la Trinidad, aquí hay un texto sumamente importante. Pero esta última frase del versículo 14 es mucho mejor, porque normalmente como nosotros nos despedimos, hermanos. Y yo apuesto que el que preside se va a despedir de esta manera. ¿Cómo nosotros nos despedimos? Estoy haciendo hincapié para que cambie. ¿Cómo normalmente nos despedimos? Bendiciones. Así nos despedimos, bendiciones. Y es una palabra, hermanos, que no la entendemos, no la comprendemos. Pero Pablo dice que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté entre ustedes. Es una frase mucho mejor, más elaborada, más tierna, más sincera y más bíblica que decir bendiciones. Imagínense ustedes yendo por la calle y encontrarse con un cristiano y decirles que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté contigo. Este hermano se va a levantar y va a decir, hermano, tengo un problema en el matrimonio, ayúdame. Es mucho mejor decir esto que decir bendiciones, hermanos. No dice, abrácesen, bésense y desen bendiciones. Conclusión. ¿Qué pasó? Oye, me pasó. ¿Qué pasó con la iglesia de Corinto? No sabemos mucho de qué fue esta iglesia. La historia es de 7, 8 años de esta iglesia. Tenían muchos problemas. Uno de esos problemas es que ellos creían que eran cristianos, pero realmente no lo eran. Es un problema muy grave. Tenían problemas en el matrimonio, en la crianza, en la autoridad, en la sujeción, en cómo se llevaban entre ellos. Es que no eran cristianos. Ese era el problema. Ese es el problema. No es que la vida me puso pruebas. Pruebas nada. Prueba pone Dios a los santos, los rectos. A menos de que tú seas recto, te va a probar como Job. Pero no esperes la prueba de Job. Porque tremendo. Entonces no sabemos. En Hechos 20 se menciona el cronograma de viajes de Pablo. Se menciona que él pudo estar 3 meses en Corinto, en Grecia. Ahí vean. Hechos 20. Después de eso no sabemos. Él estuvo, lo último que sabemos es que estuvo 3 meses en Corinto, o sea, en Grecia. No sabemos si fue a la iglesia o solamente estuvo en Grecia. Lo que sí sabemos es por qué Dios dejó solamente 2 cartas de 4 cartas. Eso sí lo sabemos. Yo sí lo sé, hermanos. Primero,
para que ustedes dejen el pecado y busquen la santidad. Para eso. Y no algunos, todos tienen que dejar sus pecados y busquen la santidad. Examínense ustedes mismos. ¿Cómo están llevando su matrimonio, su vida, su trabajo en el mundo? Y vean si realmente Dios está afectando todas las áreas. Y si no, es que no han pasado la prueba. Segundo, el pecado es destructivo. Tú puedes decir, no, es mi pecado. No, el pecado es sumamente destructivo y venenoso. Afecta a los demás. Tercero, para que busquen la edificación mutua, o busquemos la edificación mutua. Por eso llegamos a la iglesia. No es por costumbre, es para edificarnos mutuamente, para decirnos que la gracia del Señor esté contigo, el amor del Padre y el Espíritu. Para eso es. Así que no es una cuestión de llevarnos solo porque, no, solo con los que nos caen bien y ahí tenemos grupitos de ahí. No, yo trabajo con otra persona y me gusta. No, la edificación es de todos. Todos tenemos que edificarnos. Hay personas que son difíciles, más que otras, sí, pero también aprendemos de esas personas. ¿Me caen los otakus? No, no me caen, pero es parte de la generación. Entonces hay que tener mucha paciencia y amor con ellos. Hay personas que se creen que son más inteligentes que uno. Sí. Bien, uno dice, me río a veces, pero está bien. Hay personas que creen que lo saben todo, que tienen muchos años de experiencia en el matrimonio. ¿Y qué te va a hablar una persona que tiene 7 años de matrimonio? ¿7 años? 7 años y no tiene hijos. ¿Y qué te va a hablar del matrimonio? Está bien. Está bien. Ok. Ahora, ¿cómo hacemos todo eso? Primero, examinémonos nosotros mismos a ver si nuestra fe es verdadera. Examínese usted. Hay algo importante en la palabra examínense ustedes mismos, porque solo usted sabe cómo está su relación con Cristo. Yo no. Yo puedo conversar con ustedes y ustedes me pueden mentir lo que quieran. Tal vez me crean. Tal vez. Dato interesante, el Espíritu revela. Y cuando alguien me dice, no, estoy bien, y mi matrimonio es así y asado, el Espíritu revela. Y me gustaría cogerle y despierta, no me estoy diciendo mentiras. Bueno. Segundo, busca la madurez. O sea, busca esa madurez que viene de ser sincero contigo mismo, de ser sincero con quien estás compartiendo tu vida. Deja el pecado. Busca la santidad. Y mi nota final, déjate de cosas. Ya no eres un niño. Ya actúa como adulto. Que tus papás te tratan como niño no quiere decir que seas un niño. Déjate de cosas. Y con esto termina la carta. Versículo 5. Examínense. Examinémonos para saber si nuestra fe es genuina. Probémonos si es así. Sin duda, si saben que Jesucristo está entre ustedes, y si no es así, han reprobado el examen. Versículo 11. Que estén alegres, traten de ser mejores, háganme caso, pónganse de acuerdo los unos con los otros y vivan tranquilos. Y el Dios que nos ama y nos da paz estará con ustedes. Versículo 14. El Señor Jesucristo los bendiga, que Dios les muestre su amor y que el Espíritu Santo los acompañe. Hermanos, bendiciones. Amén. Vivan su vida, hermanos. Oremos. Señor, te damos las gracias, Padre, por terminar esta carta. Gracias por la bendición que nos has regalado. Gracias por las palabras fuertes, muy fuertes de Pablo. Señor, pero también nos has dejado pensando. Tal vez el problema somos nosotros. Tal vez no hemos llegado a la santidad. Señor, tal vez no somos ni siquiera salvos. Es un grave problema. Porque terminamos culpando a los demás, a nuestra vida, a nuestros padres. Al pastor, a los hermanos de la fe, a la iglesia, a la doctrina, a la Biblia.
pero el problema posiblemente seamos nosotros. Deberíamos vivir bien, felices. Deberíamos tener matrimonios sólidos, muy sólidos. Deberíamos saber criar a los hijos. Deberíamos saber vivir y tomar las tormentas con sabiduría, con amor, con paciencia, con paz, con santidad. Deberíamos incluso discutir santamente, pero no es así. Tal vez el problema es nuestro. Tal vez ni siquiera somos salvos. Tal vez no tenemos una relación contigo. Pero Señor, esta mañana, Señor, haz algo con nuestro corazón. Haz algo con nuestro corazón. Haz algo con nuestra vida. Ayúdanos, Señor. En tus manos, Señor, los matrimonios, los niños, los jóvenes, el trabajo, el tiempo, la salud. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de revisar nuestra vida todavía.